La historia de Agua de Dios es multicultural y multiétnica. Es el único pueblo de Colombia que ha sido creado por la fuerza y que se integró desde el comienzo no solo por personas procedentes de todos los rincones de Colombia, sino que también tuvo la presencia de franceses, ingleses, italianos, alemanes y turcos, lo mismo que brasileños, venezolanos y ecuatorianos. Hay que tener en cuenta que no solo llegaron enfermos de Hansen, sino también sus parientes sanos, sus cónyuges y hasta algunos vecinos que quisieron compartir su suerte. En los primeros tiempos de la conquista, las villas se fundaban siguiendo el ceremonial fijado en las ordenanzas reales. Escogido el paraje, el conquistador, rodilla en tierra o avivando su caballo, tomaba posesión del territorio para gloria de Dios y el acrecentamiento de los dominios de su rey. El fraile oficiaba la misa, ofrecía el vino y bendecía la sagrada forma, y las dianas cantaban largamente la acción de gracias. Pero ese no fue el caso de nuestro pueblo. Tampoco surgió Agua de Dios al tañido impetuoso del machete soberbio y del hacha corajuda de los pioneros que a su paso iban sembrando ciudades. Este lugar llegó al mundo como una criatura expósita en sitio solitario. Nació de un parto difícil, asistido solamente por la comadrona naturaleza que recogió sus primeros bajidos en el bosque solitario y húmedo de los Chorros. Pero aquel hecho estaba incrustado en la mitad del tiempo, y aquel día estaba impreso con caracteres indelebles en el libro infinito y eterno de las cosas. Esos enfermos que fueron desterrados de Tocaima y que tomaron por destino un bosque tropical y un nacedero de aguas termales, no venían a fundar un pueblo que perpetuara su memoria, sino a escapar de su angustia y a esconder su humanidad repudiada. Eran unas personas sin futuro, y sin embargo, valientes, que fecundaron esta tierra que hoy, 144 años más tarde, muestra orgullosa su mezcla de sangres, sus virtudes ciudadanas y su espíritu indeclinable, fruto de tantos años de lucha contra el Estado opresor, la medicina experimental, la ignorancia y el estigma. ¿Cuál era el contexto? Es decir, ¿qué sucedía en Colombia en el momento de la fundación de Agua de Dios en 1870? Recordemos que en el país estaba en plena efervescencia el federalismo. El territorio colombiano estaba dividido en pequeñas repúblicas autónomas, con su propio presidente y su propio Congreso. Por eso, Agua de Dios se funda en el Estado Soberano de Cundinamarca, siendo presidente Daniel Aldana. Residían en esta antigua ciudad fundada en 1544 unos 60 o 70 enfermos de Hansen que habían sido atraídos allí por la fama curativa de sus aguas termales. Cuenta el historiador Antonio Gutiérrez Pérez que estos enfermos eran protegidos y ayudados por el señor José Antonio Omaña, comisionado por el gobierno para entregar limosnas semanales a los más necesitados. Pero un día corrió el rumor malintencionado de que más de un centenar de enfermos llegaría a la población. La ignorancia, los prejuicios y el temor al contagio hicieron que una noche gran cantidad de habitantes se reuniera y en ataque feroz y desproporcionado, utilizando materias fecales y otras inmundicias que arrojaban por puertas y ventanas de las casas de los enfermos, los expulsaran de este territorio. Los enfermos huyeron hacia la población de La Mesa, pero al llegar a Apulo fueron devueltos acompañados por la fuerza pública que les brindó protección por algún tiempo. En los últimos días de este mes de agosto, las hostilidades arreciaron. Los enfermos fueron sacados violentamente de sus casas y arrojados con gran peligro de sus vidas al río Bogotá, el cual cruzaron, quedando en el más completo desamparo. La desesperación llegó a tal extremo que un sacerdote, también enfermo, de apellido Ruiz, maldijo a Tocaima con el anuncio de que sufriría 7 incendios devastadores, predicción que se cumplió durante los años siguientes. Penosamente, acosados por el hambre y la sed, los enfermos recorrieron el camino que atravesaba el bosque tropical, dirigiéndose entonces a unos terrenos denominados Agua de Dios e Ibáñez,
situados en las estribaciones de lo que por esa época se llamaba la Cordillera de Agua de Dios y hoy se conoce como la Serranía de Piringallo. Algunos enfermos murieron a la vera del camino, pero otros continuaron hasta llegar a un sitio donde el bosque se hizo más espeso y húmedo y con sorpresa encontraron que de la tierra brotaba agua en abundancia. El lugar se llamaba Los Chorros, pero uno de los enfermos, al calmar su sed con tan delicioso líquido, exclamó: «Esta sí es agua de Dios». El punto llamado Los Chorros está situado en la base y primeros repliegues del que también se llamaba Cerro de los Chorros y que hoy conocemos como Cerro de la Cruz. Los primeros colonos encontraron allí varias vertientes o manantiales, una de aguas termales, otra que llamaron Chorro Frío, de aguas cristalinas, frescas y deliciosas, y otra llamada Chorro Blanco, de aguas gruesas y astringentes, no gratas al paladar. Cuenta la historia que entre los primeros enfermos de Hansen que llegaron a Agua de Dios se encontraban los siguientes: don Jesús Teleche, quien fuera el primer maestro y fundara la primera escuela; Luis Carlos Pradilla; Rafaela Soto, el presbítero Ruiz; Pastora González; Adriano Gómez; Eulalia Puentes; Tadeo Salazar; León Rangel; José N. Garay; Antonio Copete; Aristides Ordóñez, encargado de la primera biblioteca, y su sucesor Marco Antonio García, quien la amplió a 744 volúmenes; Reinaldo María Lee; Cayetano Guevara; José F. Correal y Jesús María Salazar. Relata el historiador Dr. Roberto Velandia que desde hacía 6 años, por ley C del 6 de septiembre de 1864, el estado de Cundinamarca había pensado en la creación de un lazareto, para lo cual compró los terrenos de Agua de Dios. La compra se hizo durante la presidencia de Cundinamarca de Daniel Aldana al doctor Manuel Murillo Toro por la suma de 8.500 pesos. Es curioso que, a pesar de ese hecho, los enfermos nunca pensaron en instalarse en este territorio y solo lo hicieron obligados por las circunstancias. En noviembre de 1870, dada la situación de hecho que produjo la expulsión de los enfermos, el gobierno, entonces presidido por Cornelio Manrique, expidió la Ley C del 10 de noviembre de 1870, por la cual se destinaron definitivamente las tierras denominadas Agua de Dios, Ibáñez y parte de la Vega de Malachí para establecer el lazareto bajo la dirección de la Junta General de Beneficencia del Estado. El gobierno nombró como presidente de la Junta de Beneficencia a don Juan Obregón, persona muy humanitaria, quien de inmediato procedió a contratar con el señor Caupolicán Toledo la construcción de 40 casas para los enfermos, así como un tambo para uso religioso y las casas para el cura y el administrador. El lugar escogido fue el mismo que hoy ocupa el parque principal. Una vez establecido el lazareto, comenzaron a llegar los enfermos a Agua de Dios. Como sucedería durante mucho tiempo, casi siempre eran traídos a la fuerza, en trenes y vehículos especiales, luego de ser quemadas sus casas, despojados de todas sus pertenencias y apartados de todo lo que les era más querido. Cuando llegaban al lazareto, perdían sus derechos como ciudadanos y desaparecían sus derechos humanos. Quedaban en manos de un Estado implacable y su familia, sometida al escarnio público, tenía que sufrir también el peso del estigma. En 1950, Agua de Dios acabó de conformarse en su multiculturalidad con la llegada de los pacientes procedentes de Caño del Oro, un lazareto situado en la isla de Tierra Bomba frente a Cartagena, que en ese año fue bombardeado por la Fuerza Aérea y sus habitantes trasladados a Agua de Dios. Se mezcló así el hablar ruidoso y la vestimenta colorida de los costeños con el carácter reservado de los del interior, la alegría y la música de los que traían el paisaje del mar en sus ojos y el sabor caribe se religaron con los pasillos y los bambucos de las montañas. Y quizá por esta mezcla singular de razas, orígenes, músicas y manera de hablar, se dio el milagro. A pesar de la opresión, del estigma, del encierro y la persecución, a pesar de fungir como conejillos de indias para la medicina experimental, a pesar de las dolorosas despedidas en el Puente de los Suspiros,
o del último adiós en la banca de las tristezas, a pesar de los retenes, los arbitrarios procedimientos de desinfección, la pérdida de la ciudadanía colombiana que se cambiaba por la cédula de enfermo de Hansen, los humillantes exámenes médicos para los familiares sanos, en especial las mujeres, cuando tenían que pedir el llamado pase para salir del lazareto, las monedas especiales, las batidas de la policía, las cercas de alambre como muestra efectiva de la segregación y la escasez del salario o ración que les reconocía el Estado. A pesar de todo esto, la población de Agua de Dios, conformada por todos los estratos sociales del país, desde los poderosos a los más pobres, donde convivían el campesino con el pescador, el pequeño comerciante con el senador de la República, el humilde serenatero con el más apreciado músico nacional, el pintor de brocha gorda con el excelso creador de óleos y acuarelas, el poeta, el sacerdote, el escritor, el tinterillo, el deportista, el artesano, el maestro de obra, los primeros docentes, la religiosa, el periodista, el enfermo y el sano. Con el tiempo, todos ellos demostraron su pujanza y afán de progreso a pesar de los dolores y dificultades. Se organizaron en contra de los gobiernos injustos, mediante querellas de cartas y escritos, periódicos y memoriales, pero también de revueltas y enfrentamientos donde la sangre de sus mártires abonó su lucha por la libertad. Apoyados y organizados por toda clase de líderes, que son tantos que no nos atrevemos a mencionar por temor a dejar por fuera a muchos, y en especial por los sacerdotes salesianos, las hermanas de la Presentación y las hijas de los Sagrados Corazones, que estuvieron siempre presentes en todo nuestro proceso de desarrollo. Al final, los habitantes de Agua de Dios triunfaron, y este lugar se convirtió en un pueblo libre. La ciencia descubrió remedios capaces de curar la enfermedad de Hansen, la cual ya no es considerada como un problema de salud pública, y el gobierno expidió la Ley 148 de 1961, ordenando la creación del municipio de Agua de Dios, lo cual fue cumplido por la Ordenanza 78 de 1963, que en efecto lo creó. Desde entonces, Agua de Dios dejó de ser un lazareto y se convirtió en un municipio más de la geografía colombiana, pero conserva aún rasgos muy especiales, como la variedad étnica de sus habitantes, fruto de la mezcla inicial de personas procedentes de las más diferentes regiones. También su vida cultural, que se expresa en múltiples manifestaciones, la belleza de sus mujeres, que las ha destacado hasta el punto de declararlas vencedoras en numerosos certámenes de belleza departamentales y nacionales, su flora y su producción de frutales. Gracias a la lucha y los sufrimientos de nuestros antepasados, es que ahora, si lo dispone eficientemente la voluntad de nuestros dirigentes, Agua de Dios podría fortalecer la actual incipiente oferta de diversos tipos de turismo a nuestros visitantes, para que nos vean con distintas miradas según el interés de cada uno. Por ejemplo, fortalecer el turismo antropológico, con paseos ecológicos por la vereda Egipto, dirigido a quienes se interesan por el pasado de nuestro territorio, que fue asentamiento de los combativos indios panches, quienes dejaron numerosas muestras grabadas en piedra como testimonio de su vida en esta región. El turismo histórico y de salud, con la posibilidad de visitar 4 museos: el Museo Luis Barriara, que conserva el testimonio sobre la vida del beato y la comunidad que él fundó, hoy extendida por muchos países del mundo; el Museo Corso Hansen, con muestras de la cotidianidad del Agua de Dios antiguo y una espléndida colección de fotografías; el Museo Luisa Calvo, con los recuerdos del músico que llegó a ser el más importante de Colombia en su época; y el Museo de la Enfermedad de Hansen, que recorre nuestro pasado desde el punto de vista de la medicina, y que podría incluir una visita al sanatorio y sus albergues, donde habitan personas que son parte de nuestra historia viva. El turismo religioso, a través de un paseo por nuestras 17 capillas e iglesias, muestra de la influencia que la religión católica tuvo como aliviadora de males espirituales y físicos durante gran parte de nuestra historia. Y el turismo recreativo, que promueve los productos de nuestros pintores y artesanos, y también de nuestros hoteles y restaurantes, que impulsa los comercios existentes, tiene en cuenta la gran importancia del deporte
y que además muestra nuestros sitios de diversión y esparcimiento. Esperamos entonces que este recorrido por los orígenes y el pasado de Agua de Dios contribuya en la recuperación de la memoria histórica y en el desarrollo de un mejor futuro para nuestro querido pueblo. Muchas gracias por su atención.